Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estudiar un sistema que, sin ser nada complejo, es fundamental para el estudio de sistemas dinámicos y que además evidencia muchas de las propiedades que tienen los sistemas lineales. Así que sin más preámbulo vamos a empezar el estudio de este sistema. Y en este caso vemos que tenemos un resorte que se desplaza o se estira y se comprime dependiendo de la posición de la masa, y además un amortiguador, el cual en este caso vamos a describir como un émbolo que se desplaza dentro de un medio viscoso, ¿ok? Y para ello vamos a requerir ciertas suposiciones que podemos incluir en nuestra figura. Por ejemplo, hemos indicado la dirección positiva del desplazamiento, simbolizado por la letra X, en la cual el movimiento hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda es negativo, según la figura. También hemos incluido el símbolo para una fuerza externa que actuará sobre la masa y que puede ser alguna función de tiempo que nosotros queramos estudiar para ver cómo reacciona todo nuestro sistema ante una fuerza externa. Eso es, en palabras cotidianas, es empujándolo hacia la izquierda o hacia la derecha, externamente. Ok, vamos a suponer que tenemos elementos lineales, que tanto el amortiguador como el resorte son lineales, y esto quiere decir que siempre va a haber una proporcionalidad, y esta proporcionalidad se da de acuerdo a la ley de Hooke para el resorte, es decir, la fuerza que va a tener el resorte es proporcional al desplazamiento que se tenga. Es decir, si nuestra masa se mueve a la derecha, el resorte se va a estirar y va a jalar en dirección contraria a ese desplazamiento, va a ejercer una fuerza contraria. Por el contrario, si la masa se mueve hacia la izquierda, el resorte se va a comprimir y va a tratar de empujar la masa hacia la dirección contraria, es decir, hacia la derecha, ¿ok? Entonces va a oponerse al movimiento el resorte. De manera similar, el amortiguador va a seguir la ley de la viscosidad de Newton, en la que la proporcionalidad se da, pero en la velocidad del desplazamiento de la masa. En este caso, no va a ser de acuerdo a la posición de la masa, sino a qué tan rápido se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. El amortiguador va a actuar y va a oponerse a ese movimiento. Es importante recordar en este punto que se van a oponer estos dos elementos, porque vamos a ver que este sentido de oposición va a incluir un signo negativo en las ecuaciones que vamos a manejar más adelante. Por el momento, en este video no vamos a considerar la fricción del piso, porque usualmente se tiene que modelar de forma no lineal, con ciertas discontinuidades, y tampoco consideramos la resistencia del aire, ¿okay? La dirección positiva, como mencionamos, es a la derecha, y bueno, ya mencionamos también que se van a oponer al desplazamiento. Y bueno, vamos a comenzar a obtener las ecuaciones de movimiento usando la segunda ley de Newton, que nos dice que la resultante de las fuerzas que actúan sobre la masa le van a proporcionar una aceleración a esa masa, representada la aceleración por medio de la notación de Newton, en este caso, que es la x con dos puntos. La x con un solo punto va a representar la velocidad. Entonces tenemos fuerza es igual a masa por aceleración, y ahora nos interesa saber de qué está compuesta esa resultante total de la fuerza que actúa sobre la masa, y vamos a ver que se compone de la fuerza del resorte, que vamos a indicar por F subíndice K, y que representa una oposición al movimiento, al desplazamiento. Entonces por eso incluimos un signo negativo, porque se va a oponer al movimiento de la masa. Entonces menos K, que va a ser el coeficiente del resorte en este caso. También otra fuerza que va a actuar sobre la masa va a ser el amortiguador, que representamos como F subíndice B, y en este caso también se va a oponer al desplazamiento, pero en este caso a la velocidad. Se va a poner a la velocidad que tenga la masa, va a haber una fuerza ahí, y por eso incluimos también el signo negativo. Y también tenemos la fuerza externa. Entonces en este caso la totalidad de las fuerzas que actúan sobre la masa va a ser la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador y la fuerza externa, por lo que podemos indicarlo aquí en la última ecuación de este renglón. Y fijémonos que tomamos siempre el lado izquierdo de estas ecuaciones, porque en el siguiente paso vamos a tomar el lado derecho, es decir, mx dos puntos menos kx y menos bx punto, ¿ok? Entonces vamos a ver el siguiente paso.
y hemos tomado el lado derecho de todas estas fuerzas que actúan. Entonces tenemos x 2 puntos menos kx menos bx punto más fuerza externa. Ahora a partir de aquí vamos a trabajar para obtener la función de transferencia, y en este caso simplemente vamos a hacer la álgebra y un poco de transformada de Laplace. En este caso empezamos haciendo la transformada de Laplace porque esta herramienta matemática nos facilita la solución de ecuaciones diferenciales transformándolo en una ecuación algebraica. ¿Okay? Entonces se van a eliminar las ecuaciones diferenciales, pero se va a introducir la variable S, la variable compleja de frecuencia compleja, y vamos a simplemente tener que despejar las x función de S. Todas las funciones que eran del tiempo se van a volver función de la variable compleja, y en este caso el siguiente paso va a ser despejar todas las variables que tengan la x de S hacia un lado de la ecuación, en este caso el lado izquierdo. Vamos a factorizar todos los términos que tengan x y despejamos. Vamos a realizar la expresión de la salida entre la entrada, es decir, vamos x sobre f fuerza externa. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra salida va a ser la posición, nos interesa la posición, y estamos viendo como entrada la fuerza externa que le aplicamos a la masa. Entonces vamos a representar x sobre f. Este va a simbolizarse con GDS como la función de transferencia en sí, y vemos que el despeje nos resulta 1 sobre ms cuadrada más bs más k, y finalmente este es el resultado. Esta es nuestra función de transferencia que estamos buscando. Entonces no es nada complicado, simplemente es el paso aquí importante es la transformada de Laplace, que como recordamos debe tener condiciones iniciales 0 para que esto se pueda aplicar, porque si no tenemos condiciones iniciales 0 van a ingresar términos aquí que no estamos considerando. ¿Ok? Bueno, si queremos estudiar este sistema desde el punto de vista de espacio de estados, lo que tenemos que hacer es regresar a la ecuación que teníamos anteriormente, en la cual estudiamos las fuerzas que actuaban sobre la masa. Y para ello vamos a despejar la aceleración x 2 puntos usando la masa, ahora dividiendo el lado derecho de la ecuación, para la cual tenemos los coeficientes k sobre m, menos b sobre m y menos f externa sobre m. Y en este punto es convencional que utilicemos cierta nomenclatura para trabajar en espacio de estados. Esto no es obligatorio, pero pues se sigue cierta convención en la cual las entradas externas se denotan por la letra U. El vector de estados va a usarse el vector X o el símbolo X, que en este caso coincide con el desplazamiento que usamos, X desplazamiento horizontal, pero vamos a hacer que el desplazamiento o la posición X va a ser X1, la derivada del desplazamiento o de la posición va a ser su velocidad y va a denotarse por X2, y también podemos tener la aceleración, que va a ser la derivada de X2. Por eso tenemos en la siguiente ecuación la derivada de X2, es decir, X2 punto es igual a menos K sobre M X1 menos B sobre M X2, y agregamos 1 sobre M por la entrada externa, que en este caso era U. Entonces podemos organizar esto de forma matricial. Vemos que podemos organizar las filas, y para visualizar cómo se organiza vectorialmente esto, voy a indicar con colores todos los coeficientes que coincidan entre las dos ecuaciones que estamos usando, y vemos que incluso en la primera ecuación voy a agregar los términos que no son evidentes pero están presentes porque están multiplicándose por 0, por ello no aparecen en la ecuación, pero a la hora de expresarlo vectorialmente tienen que indicarse, ¿no? Y por eso tenemos a veces coeficiente 0 en la primera línea de la forma matricial. Entonces tenemos un 0 rojo, un 0 verde oscuro, que no aparecen en la primera ecuación, pero que se tiene que denotar cuando lo organicemos de esta forma. Entonces pues ya con esto tenemos la representación vectorial en espacios de estados de nuestro sistema, ya que si recordamos, si teníamos una ecuación diferencial de segundo orden,
Esto puede representarse por medio de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, si queremos trabajarlo en espacios de estados. Entonces, en este video solo quiero hablar de cómo se representan. Voy a hablar en otros videos de cómo representarlo en MATLAB, o si queremos ver su diagrama de Bode, o en el punto anterior, si queríamos ver cómo se realiza la transformada de Laplace. Podemos hablar más de ello en otros videos. Y bueno, hasta aquí esta clase de sistema masa resorte amortiguador. Gracias por suscribirse, por darle like, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.